A los 17 años, Sayen fue entregada como esposa a Nantán, el guerrero más poderoso de la tribu. Él la llamaba ornamento, le prohibía pensar, la traicionaba con la hija del cacique. Pero mientras él dormía, ella estaba construyendo un imperio comercial que rivalizaría con clanes enteros. Esta es la historia de la mujer que fingió ser sumisa mientras se convertía en la comerciante más poderosa de 5 tribus. Vamos a la historia. Sayen nació al borde del mundo conocido, en una tienda pequeña que olía permanentemente a hierbas medicinales y humo de copal. Su madre, Itzel, era una curandera respetada pero sin prestigio político. Su padre, un cazador errante que aparecía con las lluvias y desaparecía con las sequías, dejando solo el eco de sus historias y el aroma de pieles curtidas. La familia no poseía tierras propias, pero tenía algo más valioso: sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación, raíces profundas que se extendían más allá de las fronteras tribales, y manos entrenadas para transformar lo simple en extraordinario. Desde que pudo caminar, Sayen mostró una curiosidad voraz que inquietaba a los adultos. Quería aprender cómo hervir las raíces amargas que curaban fiebres mortales. Cómo leer los vientos que anunciaban tormentas con días de anticipación. Cómo interpretar los mapas sagrados que los ancianos guardaban como tesoros en sus tiendas ceremoniales. Pero siempre recibía la misma respuesta que recibían todas las niñas de su época. Eso no es para ti, pequeña. Eres mujer. Tu belleza será tu mayor don. Aprende a tejer, a cocinar, a sonreír cuando los hombres hablen de cosas importantes. Durante años, Sayen aparentó aceptar esta realidad. Tejía las mantas más hermosas del valle, con patrones tan intrincados que las mujeres de otras tribus las enviaban a buscar específicamente. Preparaba guisos que hacían que los viajeros desviaran sus rutas solo para probar sus sabores únicos. Sonreía dulcemente cuando los hombres hablaban de política tribal, fingiendo una inocencia que estaba muy lejos de poseer. Pero lo que nadie sabía era que Sayen había desarrollado una habilidad extraordinaria: escuchar sin ser vista. Por las noches, cuando su madre creía que dormía profundamente, ella se deslizaba como una sombra hasta los lugares donde se reunían los adultos. Escuchaba las historias de los comerciantes sobre rutas secretas que conectaban territorios distantes. Memorizaba los susurros de las mujeres sobre remedios que funcionaban cuando todos los demás fallaban. Absorbía los planes de los cazadores sobre territorios ricos en recursos que ninguna otra tribu conocía. Su madre murió cuando Sayen tenía 17 años. Una fiebre que llegó con los vientos del sur y se llevó a media aldea consigo, incluida la mujer que había sido su única maestra verdadera. Con la muerte de Itzel, el clan tuvo que decidir el destino de una joven huérfana sin dote ni protección familiar. La decisión fue rápida y pragmática. Sería entregada en matrimonio a Nantán, el guerrero más respetado del valle. Un hombre que había demostrado su valor en incontables batallas, que poseía las mejores tierras de caza y que necesitaba una esposa que complementara su estatus social. Nantán era extraordinariamente hermoso, alto como los pinos que crecían en las montañas sagradas, con músculos esculpidos por años de entrenamiento militar, piel bronceada por el sol del desierto y ojos negros que brillaban con la confianza de quien nunca había conocido la derrota. Su cabello largo y negro caía como cascada sobre hombros anchos, y cuando sonreía, que no era frecuente, revelaba dientes perfectos que contrastaban con su piel morena. Pero la belleza física de Nantán ocultaba un carácter que se revelaría devastador para cualquier mujer sensible. Era orgulloso hasta la arrogancia, acostumbrado a que todos sus deseos fueran órdenes, y poseía esa clase de machismo brutal que confunde dominación con masculinidad. «Una mujer así merece un hombre como yo», declaró cuando le mostraron a Sayen, examinándola como quien evalúa un caballo de guerra. No le preguntó su opinión, no le preguntó sus sueños, no le preguntó absolutamente nada. La ceremonia de matrimonio se celebró durante la luna llena de otoño, cuando las hojas de los álamos temblones se teñían de oro y el aire comenzaba a anunciar el invierno.
Todo el valle se reunió para presenciar la unión entre el guerrero más poderoso y la joven más hermosa de la generación. Sayen caminó hacia el fuego sagrado, vestida con el huipil ceremonial que había pertenecido a su madre, bordado con hilos de colores que contaban la historia de su linaje. Sus pasos eran firmes, su rostro sereno, pero por dentro su corazón latía como tambor de guerra. No por emoción o nervios, sino por una determinación feroz que nadie podía sospechar. Mientras pronunciaba los votos ancestrales, mientras Nantán colocaba el collar de cuentas que la marcaba como su propiedad, mientras el fuego sagrado consumía las ofrendas de copal y tabaco, Sayen tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de 5 tribus enteras. Decidió que si iba a ser subestimada, usaría esa subestimación como su arma más poderosa. Desde la primera mañana como esposa de Nantán, Sayen comprendió las reglas no escritas de su nueva vida. Su marido era un héroe en los campos de batalla, aclamado por su valor y temido por sus enemigos. Pero dentro de las paredes de su tienda, se transformaba en un tirano doméstico cuyo ego necesitaba alimentarse constantemente de la sumisión femenina. Nantán la prohibía participar en las decisiones del clan, argumentando que las mujeres no entendían la complejidad de la política tribal. Se reía abiertamente cuando ella intentaba leer los mapas de caza que él dejaba sobre la mesa de pieles, como si la idea de una mujer interesándose por la geografía fuera una broma cósmica. Le decía constantemente que las mujeres como ella habían nacido para bordar y cocinar, no para pensar en asuntos importantes. «Tu misión es adornar mi hogar, no competir conmigo», le repetía cada vez que Sayen mostraba el menor signo de curiosidad intelectual. «Los dioses te dieron belleza, no cerebro. No trates de cambiar sus designios». Las humillaciones eran constantes pero sutiles. Cuando llegaban visitantes importantes, Nantán la presentaba como «mi hermosa esposa», nunca por su nombre. Durante las reuniones del consejo, ella debía permanecer en silencio absoluto, sirviendo comida y bebida sin pronunciar palabra. Si algún invitado le dirigía una pregunta directa, Nantán respondía por ella, como si fuera muda o deficiente mental. Pero lo que Nantán no podía controlar eran las noches. Después de sus largas sesiones de bebida con otros guerreros, donde se jactaba de sus hazañas y planeaba futuras expediciones, él se desplomaba en su estera y roncaba tan fuerte que todo el valle parecía vibrar con el sonido. Y esas noches se convirtieron en el territorio de Sayen. Mientras su marido dormía profundamente, intoxicado por el tejuino y agotado por sus propios excesos, ella se transformaba en alguien completamente diferente. Se deslizaba fuera de la tienda como un fantasma, envuelta en una manta oscura que la volvía invisible en la penumbra nocturna. Su primer destino eran siempre los campamentos de los viajeros. Comerciantes que venían del norte con noticias de las tribus de las montañas, artesanos del sur que traían técnicas nuevas y materiales exóticos, curanderos errantes que conocían secretos médicos de territorios lejanos. Sayen había heredado de su madre no solo el conocimiento sobre plantas medicinales, sino también un don natural para hacer que la gente se sintiera cómoda. Tenía esa clase de presencia tranquilizadora que invitaba a las confidencias. Los viajeros, cansados de caminos solitarios y noches frías, encontraban en ella una oyente atenta que parecía entender la importancia de sus historias. Así fue como comenzó a construir su primer activo: información. Aprendió que los guerreros de la tribu del Águila necesitaban desesperadamente un tipo específico de obsidiana para sus puntas de flecha, pero no tenían acceso a las canteras donde se extraía. Descubrió que las mujeres de la tribu del Búfalo pagaban precios increíbles por un pigmento azul particular que solo crecía en ciertas flores de su región. Supo que los chamanes de 3 tribus diferentes estaban buscando una resina aromática que su propia madre había recolectado durante años. Su primer intercambio comercial fue casi accidental. Aiyana, una anciana de la tribu del norte, llegó al valle buscando desesperadamente alivio para unos dolores articulares que la torturaban día y noche. Los curanderos de su tribu habían agotado todos sus remedios sin éxito. Sayen recordó una pomada especial que su madre preparaba con raíces de una planta que solo crecía en los barrancos húmedos de su territorio. Durante una de las ausencias de Nantán,
Recolectó los ingredientes, preparó el remedio con las técnicas exactas que había memorizado y se lo llevó a la anciana. El alivio fue inmediato y completo. Por primera vez en años, Aiyana pudo dormir sin dolor. Su gratitud fue tan profunda que insistió en pagar con un collar familiar que había pertenecido a su bisabuela. Cuentas de turquesa auténtica engarzadas en plata trabajada por maestros artesanos de generaciones pasadas. 2 semanas después, un comerciante especializado en objetos ceremoniales visitó la aldea. Cuando vio el collar, sus ojos se iluminaron con codicia mal disimulada. Ofreció intercambiarlo por un lote de pieles de nutria, herramientas de cobre trabajado y suficiente obsidiana como para equipar a una docena de guerreros. En ese momento, Sayen comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. Había descubierto un poder más duradero que la fuerza bruta de Nantan. El poder del conocimiento especializado, de las conexiones estratégicas, de entender qué necesitaba cada persona y cómo conseguírselo. Pero también entendió algo igual de importante. Este poder debía mantenerse absolutamente secreto. Durante los siguientes 3 años, mientras Nantan se pavoneaba en los consejos de guerra y coleccionaba trofeos de caza, Sayen construía algo mucho más ambicioso y duradero. Una red comercial que se extendería como telaraña invisible a través de 5 territorios tribales diferentes. Su metodología era meticulosa y paciente. Primero, identificaba a las mujeres subestimadas de su propia aldea. Aquellas cuyas habilidades excepcionales eran ignoradas por sus esposos o menospreciadas por la sociedad tribal. Mira, que creaba las tinturas rojas más vibrantes del valle, pero era considerada solo la esposa callada del pescador. Ixchel, que tallaba amuletos de protección tan hermosos que los guerreros los peleaban en secreto, aunque públicamente fingían que las supersticiones femeninas no les importaban. Itzel, que conocía cada sendero, cada abrevadero, cada refugio seguro entre 5 territorios, pero era vista únicamente como la viuda que camina demasiado. Una por una, Sayen las visitaba durante las ausencias de sus maridos. No les proponía rebelión abierta o confrontación directa. En lugar de eso, les ofrecía algo que ninguna había imaginado posible. Una oportunidad de prosperar usando exactamente las habilidades que las habían definido como inferiores. Tu esposo cree que hacer tinturas es trabajo menor, le dijo a Mira durante una de estas conversaciones nocturnas. Pero ¿sabías que los guerreros de la tribu del Águila pagarían 3 pieles de venado por un frasco de tu tinte rojo? Ellos pintan sus escudos ceremoniales con pigmentos que se desvanecen en una estación. Tu fórmula podría durar años. A Ixchel le propuso algo aún más revolucionario. Tus amuletos no son supersticiones, son arte. Y el arte verdadero siempre encuentra a quienes lo valoran. Hay coleccionistas en 3 tribus que pagarían fortunas por piezas únicas. Con Itzel fue más directa. Conoces rutas que podrían acortar viajes de 6 días a 3. Eso vale más que oro para comerciantes que dependen de la velocidad. Cada reclutamiento era una obra maestra de psicología. Sayen no apelaba a la rebeldía, sino al orgullo profesional. No hablaba de liberación, sino de reconocimiento merecido. No promete revolution, sino evolución. El sistema que desarrollaron era ingenioso en su simplicidad. Funcionaba completamente dentro de las estructuras sociales existentes, por lo que era virtualmente invisible para los hombres que controlaban el poder oficial. Cuando los maridos partían a cazar o a hacer guerra, las mujeres se reunían en casa de Itzel, cuya situación de viuda le daba más libertad de movimiento. Allí planificaban rutas, coordinaban producciones, establecían precios y organizaban entregas. Sayen había dividido el territorio en 5 circuitos comerciales, cada uno especializado en productos específicos. El circuito norte manejaba medicinas y remedios curativos. El circuito sur se enfocaba en artesanías ceremoniales y objetos decorativos. El circuito este controlaba herramientas y armas especializadas. El circuito oeste dominaba el comercio de pieles y materiales para curtido. Y el circuito central, coordinado personalmente por ella, se encargaba de los productos más valiosos y las negociaciones más delicadas. La comunicación entre circuitos
se realizaba a través de un código que habían desarrollado basándose en patrones de tejido. Un huipil con determinada combinación de colores significaba que había demanda urgente de obsidiana en el norte. Una manta con ciertos símbolos bordados indicaba que los precios del cobre habían subido en el este. Era un lenguaje completamente femenino, oculto a plena vista. Para Nantán y los otros hombres, sus esposas simplemente habían desarrollado una afición por reunirse a tejer y chismorrear. Les parecía tan típicamente femenino y tan irrelevante que ni siquiera se molestaban en prestar atención a los detalles. Los primeros intercambios fueron pequeños y cautelosos. Un frasco de tintura por un cuchillo de obsidiana. 2 amuletos por una piel de nutria. Información sobre una ruta segura por un puñado de cuentas ceremoniales. Pero gradualmente, conforme la red demostraba su confiabilidad y eficiencia, los volúmenes comenzaron a crecer exponencialmente. En menos de 2 años, estaban moviendo suficientes productos como para abastecer ceremonias completas, equipar expediciones de caza y satisfacer necesidades de tribus enteras. La genialidad del sistema era que beneficiaba a todos los participantes. Las tribus obtenían productos de mejor calidad a precios más justos. Las mujeres comerciantes ganaban ingresos independientes que les daban seguridad y respeto. Y Sayen, como coordinadora central, acumulaba no solo riqueza material, sino algo mucho más valioso: lealtades inquebrantables. Porque no era solo jefa de una red comercial. Se había convertido en la protectora económica de docenas de familias, la esperanza de mujeres que nunca habían imaginado poder prosperar por sí mismas. La mente maestra detrás de un sistema que estaba transformando silenciosamente la economía regional. Pero Sayen sabía que todo poder acumulado en secreto eventualmente enfrenta una prueba pública, y esa prueba estaba a punto de llegar de la manera más dolorosa posible. Durante el 4.º año de matrimonio, Sayen descubrió una verdad que habría destrozado a cualquier mujer común, pero que para ella se convirtió en el catalizador final de su transformación. Iwo, la hija del cacique principal, estaba esperando un hijo, y ese hijo era de Nantán. La noticia llegó a Sayen de la manera más cruel posible, a través de los chismorreos maliciosos de otras mujeres que disfrutaban viendo caer a alguien que consideraban demasiado afortunada. Durante una reunión de preparación de una ceremonia, una de las esposas de los ancianos dejó caer la información como quien tira veneno en agua limpia. «¡Qué bendición para Nantán!», comentó con falsa dulzura. «Finalmente tendrá el heredero que merece. Dicen que Iwo ya lleva 3 meses». El silencio que siguió fue devastador. Todas las mujeres presentes sabían exactamente lo que significaba esa revelación. Todas habían estado al corriente del romance secreto, excepto la propia esposa traicionada. Sayen sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. No por dolor romántico, hacía tiempo que había dejado de amar a Nantán, sino por la humillación pública que representaba ser la última en enterarse de algo que todo el valle sabía. Pero más que humillación, sintió una claridad fría y perfecta. Este era el momento que había estado esperando sin saberlo. El momento en que tendría que elegir entre seguir fingiendo ser la esposa sumisa o revelar quién había llegado a ser realmente. Esa noche confrontó a Nantán directamente. Lo encontró celebrando con sus amigos guerreros, jactándose de una cacería reciente y planeando una expedición contra una tribu rival. «Necesitamos hablar», le dijo con una calma que inmediatamente alertó sus instintos. Nantán la siguió hacia su tienda, irritado por la interrupción, pero curioso por el tono inusual de su esposa. «¿Es cierto lo de Iwo?», preguntó Sayen sin preámbulos. La reacción de Nantán fue exactamente lo que ella había esperado. Ni negación ni disculpas, sino una arrogancia defensiva que revelaba completamente su carácter. «Por supuesto que es cierto», respondió con un encogimiento de hombros. «¿Y qué esperabas? Eres una buena mujer, Sayen, pero no eres suficiente. Iwo me dará un heredero de sangre noble. Tú solo te aferras a tus hierbas y tus cuentos de viejas». Hizo una pausa, observándola como si estuviera evaluando a un animal doméstico defectuoso. «Además, es hora de que entiendas tu lugar. Iwo será mi esposa principal. Tú puedes quedarte como segunda esposa,
si prometes comportarte, o puedes volver con los restos de tu familia. Tú decides. En ese momento cualquier otra mujer habría llorado, gritado, suplicado o caído de rodillas. Sayen hizo algo completamente diferente. Sonrió. No una sonrisa amarga o sarcástica, sino una sonrisa genuina, llena de una alegría que confundió completamente a Nantan. «Tienes razón», le dijo con dulzura. «No soy suficiente para ti». Y sin más palabras, salió de la tienda, dejando a su marido completamente desconcertado por una reacción que no había anticipado. Lo que Nantan no sabía, lo que nadie en la aldea sabía, era que Sayen acababa de tomar la decisión más importante de su vida. Ya no tendría que fingir ser sumisa, ya no tendría que ocultar su inteligencia, ya no tendría que esconder el imperio que había construido en silencio. Porque si Nantan quería humillarla públicamente, ella le daría el espectáculo de su vida. Nantan convocó al Consejo Tribal para hacer oficial su separación de Sayen y formalizar su unión con Iwo. La ceremonia fue programada para la próxima luna llena, cuando todos los clanes aliados podrían estar presentes para witness lo que él consideraba una decisión política inteligente. En las semanas previas a la reunión, todo el valle bullía con especulaciones. ¿Cómo reaccionaría Sayen? ¿Se iría en silencio? ¿Suplicaría una segunda oportunidad? ¿Intentaría causar problemas? Nantan esperaba que ella apareciera humilde y derrotada, tal vez pidiendo permiso para quedarse como sirviente en la casa de algún pariente. Iwo anticipaba una confrontación emocional que le permitiría demostrar su superioridad. Los ancianos se preparaban para mediar una disputa doméstica rutinaria. Ninguno de ellos estaba preparado para lo que realmente sucedería. La noche de la ceremonia, el fuego sagrado ardía en el centro del círculo ceremonial. Los tambores resonaban con ritmos ancestrales. Los ancianos ocuparon sus lugares de honor, vestidos con sus mejores galas ceremoniales. Nantan se presentó con la arrogancia de un hombre seguro de su victoria, luciendo las pieles más finas y las joyas más vistosas que poseía. Iwo llegó acompañada por su padre, el cacique, radiante con la belleza de una mujer embarazada que sabe que está asegurando su futuro político. Y entonces llegó Sayen, pero no llegó sola. Detrás de ella caminaron 18 mujeres, curanderas, artesanas, parteras, viudas, algunas ancianas respetadas, otras jóvenes con reputaciones de sabiduría especial. Todas vestidas ceremonialmente, todas con expresiones de dignidad absoluta. Ninguno de los hombres presentes entendió inmediatamente el significado de esta procesión. Pensaron que Sayen había traído apoyo emocional, testigos de su humillación, o tal vez un coro de plañideras para dramatizar su desgracia. No tenían idea de que estaban viendo la manifestación pública de la red comercial más poderosa que la región había conocido jamás. Sayen avanzó hasta el centro del círculo con una gracia que nadie le había visto antes, no como esposa suplicante, sino como líder que conoce exactamente su poder y está lista para ejercerlo. En sus manos llevaba algo que hizo que varios ancianos se inclinaran hacia adelante para ver mejor. Rollos de piel de venado cubiertos con mapas detallados, símbolos de alianzas y registros comerciales que nadie sabía que existían. Con movimientos rituales deliberados, extendió los mapas sobre el suelo sagrado del círculo. Entonces habló, y su voz tenía una autoridad que nadie había escuchado antes de una mujer en contexto ceremonial. Respetados ancianos, hermanos y hermanas del valle, comenzó. He venido esta noche no a suplicar, sino a ofrecer. No a pedir perdón, sino a presentar una propuesta que puede cambiar la prosperidad de nuestros pueblos para siempre. Señaló los mapas con gestos precisos, como un general explicando estrategia militar. Lo que ven ante ustedes es la red de comercio de las 5 tribus. Durante 3 años, mientras los hombres discutían sobre honor y gloria, nosotras, las mujeres, hemos construido algo más duradero. Prosperidad real y sostenible. El silencio que siguió era tan completo que se podía escuchar el crepitar del fuego sagrado. Esta red alimenta a 5 clanes diferentes. Emplea directa o indirectamente a más de 50 familias.
Mueve más riqueza en un mes que las últimas 10 expediciones de guerra juntas. Y ha sido construida completamente por mujeres que ustedes consideraban incapaces de entender comercio. Uno de los ancianos, claramente confundido, levantó la mano. ¿Cómo es posible que sepamos nada de esto? Sayen sonrió con una expresión que mezclaba respeto y una pizca de superioridad intelectual. Porque funcionamos en horarios que no interfieren con las actividades masculinas. Usamos productos que ustedes consideran menores y empleamos métodos de comunicación que pasan completamente desapercibidos para ojos que no saben qué buscar. Fue entonces cuando Nantan, que había permanecido paralizado por la sorpresa, intentó retomar el control de la situación. «Esto es ridículo», gritó, poniéndose de pie con violencia. «Son cuentos de mujeres. Exageraciones. Sayen es mi esposa. Todo lo que ella haga necesita mi permiso». Su voz resonó por todo el círculo con la desesperación de un hombre que ve su mundo desmoronándose. «Esto es traición, conspiración. No pueden tomar decisiones comerciales sin consultar a sus esposos». El silencio que siguió fue aún más devastador que el anterior, porque en ese momento todos los presentes pudieron ver claramente el contraste entre la compostura digna de Sayen y la histeria creciente de Nantan. Fue el anciano más respetado de la tribu, Tlacaelel, quien rompió finalmente el silencio. Se levantó lentamente, con la dignidad de sus 80 años, y caminó hacia los mapas extendidos en el suelo. Los estudió durante largos minutos que se sintieron como horas. Examinó las rutas, verificó los símbolos, contó los registros de intercambios. Su experiencia como líder le permitió reconocer inmediatamente la sofisticación del sistema. Cuando finalmente habló, su voz temblaba, pero no de debilidad, sino de emoción profunda. «Nantan», dijo, volviéndose hacia el guerrero agitado. «Solo los tontos creen que una flor sirve únicamente para adornar. Sayen no es flor, ella es raíz. Y una raíz fuerte puede sostener hasta el árbol más antiguo». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de la mujer que acababa de revelar un poder que nadie había imaginado. «Durante generaciones, hemos medido el valor por la capacidad de destruir. Pero la verdadera sabiduría está en la capacidad de construir. Y lo que tú has construido, Sayen, es más impresionante que cualquier victoria militar». Se dirigió entonces a todo el consejo. «Propongo que Sayen reciba un asiento permanente en este consejo, no como esposa de nadie, sino por mérito propio, como líder de la primera cooperativa comercial intertribal de nuestra historia». Acto 6. El nacimiento de un imperio. La votación del consejo fue unánime. Por primera vez en la historia conocida de las 5 tribus, una mujer recibiría un asiento oficial en el Consejo de Ancianos por sus propios logros, no por herencia o matrimonio. Nantan intentó apelar la decisión, argumentando que su esposa no podía tomar semejantes responsabilidades sin su permiso. Pero su protesta sonaba cada vez más desesperada y patética, especialmente cuando 3 ancianos diferentes le señalaron que Sayen había demostrado capacidades de liderazgo muy superiores a las suyas. Esa misma noche, Sayen no regresó a la tienda que había compartido con Nantan durante 4 años. En lugar de eso, estableció su residencia en una nueva tienda construida específicamente para ella por las mujeres de su red comercial. Una tienda más grande, más elegante y ubicada en el centro del valle, donde podía recibir visitas comerciales y coordinar operaciones sin interferencia de nadie. El cambio simbólico era profundo. Sayen había pasado de ser una esposa dependiente a ser una líder económica independiente en una sola noche. Pero más importante aún, había demostrado que el poder verdadero no viene de la imposición física o la herencia política, sino de la capacidad de crear valor para otros. En las semanas siguientes, la red de comercio de las 5 tribus se expandió exponencialmente. Con el respaldo oficial del Consejo y la libertad de operar abiertamente, Sayen pudo implementar innovaciones que había estado planeando durante años. Estableció el primer sistema de crédito intertribal, permitiendo que comerciantes confiables recibieran productos antes de pagar
expandiendo las posibilidades de intercambio. Creó rutas comerciales permanentes con horarios regulares, eliminando la incertidumbre que había limitado el comercio regional durante generaciones. Desarrolló estándares de calidad uniformes que garantizaban que productos de diferentes proveedores mantuvieran características consistentes. Pero su innovación más revolucionaria fue la creación de la primera escuela comercial para mujeres jóvenes. Sayen comenzó a enseñar formalmente las habilidades que había desarrollado: cómo evaluar calidad de productos, cómo negociar precios justos, cómo identificar oportunidades de mercado, cómo construir relaciones comerciales duraderas. Las estudiantes venían de todas las tribus aliadas, hijas de artesanos que querían expandir los negocios familiares, jóvenes viudas que necesitaban independencia económica, incluso algunas esposas de guerreros que habían convencido a sus maridos de que el comercio podía ser más lucrativo que la guerra. En menos de un año, la red de comercio había transformado completamente la economía regional. Las 5 tribus experimentaron un nivel de prosperidad que no habían conocido jamás. Las familias tenían acceso a productos que antes eran considerados lujos imposibles. Los artesanos podían especializarse en sus mejores habilidades sabiendo que tenían mercados garantizados para sus productos. Pero el cambio más significativo era cultural. Las mujeres de la región habían descubierto que poseían capacidades económicas que la sociedad tradicional nunca había reconocido. Ya no dependían exclusivamente de sus maridos para seguridad material. Podían contribuir directamente a la prosperidad familiar e incluso convertirse en las principales generadoras de ingresos de sus hogares. Sayen estableció 3 principios fundamentales para su organización que se convertirían en la base de su filosofía de liderazgo. Primera, ninguna mujer sería excluida por falta de educación formal. Todas tenían habilidades valiosas que podían desarrollarse. Segunda, los beneficios se distribuirían equitativamente entre todas las participantes. No se concentrarían en una élite. Tercera, el conocimiento se compartiría libremente. El éxito de una fortalecía a todas. Estos principios crearon una lealtad tan profunda hacia Sayen que trascendía las diferencias tribales tradicionales. Las mujeres que trabajaban en su red no solo la respetaban como líder, sino que la amaban como hermana mayor, como mentora, como la persona que había transformado sus vidas de maneras que nunca habían imaginado posibles. Y mientras tanto, ¿qué había pasado con Nantan? El guerrero que una vez fue el hombre más respetado del valle se encontraba en una situación cada vez más humillante. Su matrimonio con Iwo había resultado ser un desastre. La hija del cacique, acostumbrada a ser mimada y admirada, descubrió rápidamente que Nantan no poseía la riqueza que aparentaba tener. Sus tierras de caza, aunque buenas, no podían competir con los ingresos regulares y crecientes que generaba la red comercial de Sayen. Peor aún, Iwo comenzó a darse cuenta de que había elegido al hombre equivocado. Mientras Sayen era celebrada como innovadora y líder visionaria, Nantan era cada vez más visto como un reliquia del pasado, un símbolo de una masculinidad primitiva que estaba siendo superada por nuevas formas de poder más inteligentes y sofisticadas. Los otros guerreros, inicialmente solidarios con él, gradualmente comenzaron a distanciarse cuando se hizo evidente que oponerse a Sayen significaba oponerse al bienestar económico de sus propias familias. Sus esposas, hermanas e hijas estaban prosperando gracias a la red comercial, y ningún hombre sensato iba a sabotear la fuente de esa prosperidad por solidaridad masculina abstracta. Nantan intentó varios contraataques desesperados. Trató de convencer al consejo de que el éxito comercial de las mujeres era una amenaza a las tradiciones tribales. Argumentó que el dinero estaba corrompiendo los valores ancestrales. Incluso sugirió que la independencia económica femenina podría debilitar las estructuras familiares. Pero cada argumento sonaba más hueco que el anterior, especialmente cuando las estadísticas demostraban exactamente lo contrario. Las familias donde las mujeres participaban en la red comercial eran más estables, más prósperas y más felices que las tradicionales. El golpe final a la reputación de Nantan vino de manera completamente inesperada. Durante una expedición de caza menor, intentó impresionar a los guerreros más jóvenes con una demostración de riesgo innecesario.
Quería demostrar que aún poseía el valor y la fuerza que habían definido su identidad durante tantos años. El resultado fue un accidente que lo dejó con una cojera permanente y cicatrices faciales que destruyeron la belleza física de la cual tanto se había enorgullecido. No fueron heridas mortales, pero sí humillantes para alguien cuya autoestima dependía completamente de su apariencia y capacidad física. Igual lo abandonó inmediatamente después del accidente, argumentando que no podía estar casada con un hombre defectuoso. Se llevó consigo al hijo que estaba esperando y regresó a la protección de su padre, dejando a Nantan completamente solo. La ironía era perfecta y cruel. El hombre que había despreciado a su esposa por considerarla insuficiente, ahora era considerado insuficiente por la mujer que había elegido para reemplazarla. Acto 7. El legado eterno. 5 años después de la gran revelación en el Consejo Tribal, Sayen había construido algo que trascendía completamente las expectativas originales. La red de comercio de las 5 tribus se había expandido para incluir 12 territorios diferentes y empleaba directa o indirectamente a más de 200 familias. Pero su legado más importante no era económico, sino social. Había demostrado de manera irrefutable que las mujeres poseían capacidades de liderazgo, innovación y organización que la sociedad tradicional había desperdiciado durante generaciones. Su éxito había inspirado movimientos similares en territorios lejanos, donde otras mujeres comenzaron a organizarse comercialmente usando sus métodos como modelo. Sayen estableció la primera biblioteca comercial de la región, donde se preservaban mapas, registros de precios, información sobre técnicas de producción y conocimientos especializados que antes se transmitían solo oralmente. Esta biblioteca se convirtió en centro de aprendizaje para comerciantes de toda la región, consolidando la posición del valle como hub económico regional. También creó el primer sistema de pensiones para mujeres mayores, garantizando que las artesanas y comerciantes que habían contribuido al éxito de la red tuvieran seguridad económica en su vejez. Este sistema era completamente revolucionario en sociedades donde las mujeres mayores dependían tradicionalmente de la caridad familiar. Su escuela comercial había graduado a más de 50 mujeres jóvenes que ahora lideraban sus propias operaciones comerciales en diferentes territorios. Algunas habían superado incluso los logros de su mentora, creando innovaciones que Sayen adoptaba orgullosamente en su propia red. Pero tal vez su logro más significativo era completamente intangible. Había cambiado la conversación sobre qué significaba ser mujer en su sociedad. Ya no era automáticamente asumido que las mujeres eran intelectualmente inferiores o incapaces de liderazgo. Su ejemplo había creado una nueva categoría de respeto social que no existía antes. Los guerreros jóvenes ahora buscaban esposas que fueran inteligentes y ambiciosas, no solo hermosas y sumisas. Los padres comenzaron a educar a sus hijas en habilidades comerciales además de las domésticas tradicionales. Las mujeres casadas negociaban posiciones más igualitarias en sus matrimonios, usando su contribución económica como base para mayor respeto y autonomía. Sayen nunca se volvió a casar, no por amargura o desilusión romántica, sino porque había descubierto una forma de realización personal que trascendía las limitaciones del matrimonio tradicional. Su vida era tan rica en propósito, relaciones significativas y logros tangibles, que no necesitaba completarla con una relación convencional. Mantenía relaciones cercanas y afectuosas con docenas de personas, tanto hombres como mujeres, que la respetaban y valoraban por su inteligencia y liderazgo. Tenía la satisfacción profunda de saber que había transformado vidas, había creado oportunidades donde antes no existían, y había demostrado posibilidades que nadie había imaginado. A los 40 años, cuando muchas mujeres de su época ya eran consideradas ancianas, Sayen estaba en la cima de su influencia e innovación. Continuaba desarrollando nuevos proyectos, mentoreando jóvenes líderes y expandiendo las fronteras de lo que era posible para las mujeres de su tiempo. Su biografía había demostrado algo fundamental, que el verdadero poder no viene de dominar a otros, sino de capacitarlos, que la inteligencia estratégica supera a la fuerza bruta, que la paciencia y la visión a largo plazo triunfan sobre la arrogancia y la impulsividad, y que las personas subestimadas, cuando se les da la oportunidad,
pueden superar completamente las expectativas de quienes las subestimaron. Y Nantan, el hombre que una vez la había considerado un ornamento decorativo, vivía solo en una tienda pequeña en las afueras del valle. Ocasionalmente trabajaba como guía para cacerías menores, aprovechando los restos de sus conocimientos del territorio. Pero nunca recuperó el respeto o la posición social que había perdido. Se decía que a veces, cuando escuchaba el nombre de Sayen mencionado en ceremonias o celebraciones, cerraba los ojos con expresión dolorosa. No de nostalgia romántica, sino del reconocimiento amargo de haber tenido en sus manos algo extraordinario y haberlo desperdiciado por arrogancia y ceguera. Los niños del valle crecían escuchando la historia de Sayen como ejemplo de lo que se podía lograr con inteligencia, perseverancia y visión. Las niñas la conocían como prueba de que podían aspirar a cualquier cosa que se propusieran. Los niños la conocían como ejemplo de liderazgo verdadero que se basa en servir a otros, no en dominarlos. 20 años después, cuando Sayen ya era una anciana respetada, cuya sabiduría era buscada por líderes de territorios lejanos, su historia había trascendido las fronteras tribales para convertirse en leyenda. Se contaba en diferentes versiones por todo el continente. Algunas exageraban sus logros hasta niveles míticos. Otras simplificaban su historia hasta convertirla en cuento moral simple. Pero todas preservaban el núcleo esencial. Una mujer había transformado su aparente debilidad en fortaleza real. Había convertido el desprecio de otros en oportunidad propia. Y había demostrado que el verdadero poder reside en la capacidad de crear valor para todos. La red de comercio de las 5 tribus había evolucionado en una institución permanente que sobrevivió a su fundadora y continuó creciendo durante generaciones. Los principios organizacionales que Sayen había establecido se convirtieron en modelo para cooperativas comerciales en docenas de territorios diferentes. Su biblioteca comercial se había expandido hasta convertirse en centro de aprendizaje reconocido internacionalmente, donde estudiantes de diferentes culturas venían a aprender técnicas de comercio, negociación y organización cooperativa. Pero su legado más duradero era intangible. Había cambiado para siempre la percepción de lo que las mujeres podían lograr. Su ejemplo había inspirado a generaciones de mujeres que rechazaron las limitaciones impuestas por sociedades tradicionales y buscaron crear sus propios caminos hacia la realización y el éxito. Y así termina la historia de Sayen, la mujer que fue entregada como ornamento y se convirtió en arquitecta de un imperio, que descubrió que el verdadero poder no viene de ser temida, sino de ser necesaria, que el respeto duradero se gana con logros, no con imposición, y que a veces permitir que otros te subestimen es la estrategia más inteligente de todas, porque te da libertad completa para construir tu verdadero poder en silencio. Su vida demostró que no hay límites para lo que se puede lograr cuando se combina inteligencia con paciencia, visión con trabajo duro y humildad aparente con ambición real. Sayen nunca gritó para ser escuchada. En lugar de eso, construyó algo tan valioso que todos tuvieron que prestarle atención. Y esa, tal vez, es la lección más poderosa de su extraordinaria historia. Que el poder verdadero susurra, no grita, construye, no destruye, incluye, no excluye, y siempre, siempre, deja el mundo mejor de como lo encontró. ¿Te inspiró la historia de Sayen? Entonces, no olvides dejar tu like, compartir este video con alguien que necesite recordar su poder, y suscribirte para más historias de mujeres que transformaron el mundo en silencio. Porque a veces, las más grandes revoluciones comienzan con una sola decisión y una sonrisa que nadie vio venir.